Melodía y armonía, de Vainglorious Sound. Kyoka estaba teniendo un mal día. Se quedó dormida, porque claro que lo hizo, se le rompió una cuerda de la guitarra, no menos de 3 veces seguidas, y terminó comiendo frío. Casi se perdió el estúpido concurso sorpresa de Aizawa por la tarde, lamentablemente no le sacó los ojos a Mineta y se las arregló para tropezar con sus propios pies en el camino de regreso a los dormitorios. No podía soportar tanta mierda con cara seria y, para aliviar un poco el estrés, Kyoka decidió tocar algo de música. Es decir, el metal más duro que pudo conseguir. Para poder hacerlo en paz, arrastró su guitarra y amplificador desde su habitación hasta la extraña sala de pasatiempos que nadie usaba desde que Bakugo encontró, y posteriormente quemó, el escondite de pornografía de Mineta allí. La habitación estaba casi insonorizada siempre que la puerta estuviera cerrada y, dado que el resto de la clase probablemente se estaba preparando para la cena, era poco probable que alguien la sorprendiera destrozando su alma. Dejando a un lado el miedo escénico, no le gustaba que la miraran boquiabierta mientras hacía música. Sentía que compartía cierto grado de ansiedad con Izuku en eso, quien parecía querer desaparecer en el aire cada vez que más de 3 personas lo miraban. Así que ella se sorprendió bastante al encontrarlo en la sala de pasatiempos, cantando nada más y nada menos. Y después de 2 segundos de simplemente mirar a través de la puerta abierta al chico de cabello verde sentado en el respaldo del sofá con auriculares en la cabeza, Kyoka tuvo que admitir una cosa. Mierda, era bueno. Su voz era clara, suave y mucho más profunda de lo que jamás lo había oído hablar. Tal vez no conocía la canción, o ni siquiera entendía la letra que sonaba a lengua extranjera, pero cada nota era perfecta, su entonación absolutamente impecable. Ella se quedó mirándolo fijamente, no pudo evitarlo. Kyoka casi dejó caer su guitarra cuando de repente él saltó 2 octavas más arriba, cantando algo completamente diferente. Ella estaba más que impresionada con su control vocal, la calidad de su voz era sumamente agradable para sus oídos. Él no la notó en absoluto, estaba de espaldas a ella, pero después de que ella casi comenzó a balancearse al ritmo de la canción que él estaba cantando, Kyoka comenzó a sentirse culpable. No le gustaría que alguien la viera así. Y si fuera Mineta, lo asesinaría por eso. Pero no pudo evitarlo. La voz de Izuku era absolutamente desconcertante. De hecho, parecía brillar de una manera etérea que Kyoka no podía describir. La música la inundó como agua agradablemente fresca, una brisa de aire fresco, y todo el agotamiento mental que se había acumulado durante el día aparentemente murió en el momento en que entró en contacto con la voz surrealista de Izuku. Y entonces se detuvo. Kyoka sintió como si su suministro de energía se hubiera cortado de repente y se dio cuenta de que había cerrado los ojos para escuchar mejor el canto. Al abrirlos, miró fijamente al chico con los ojos muy abiertos al que había estado escuchando. Bueno, mierda. Su rubor parecía a punto de matarlo, como si su cabeza estuviera a punto de explotar. Balbuceó algo incoherente y bajó torpemente del respaldo del sofá, tropezando con sus propios pies mientras se apresuraba a recoger sus auriculares caídos. Kyoka quería decir algo desesperadamente. Realmente lo quería, pero no podía encontrar las palabras para describir lo que acababa de presenciar. El murmullo de Izuku cesó en algún momento mientras se retiraba a la pared opuesta y miraba abatido la alfombra, haciendo girar sus auriculares entre sus dedos llenos de cicatrices. Ella agarró uno de sus auriculares, que ya se movía violentamente, y se aclaró la garganta torpemente. Izuku levantó la vista. Maldita sea, ¿qué decir ahora? Eso fue realmente genial, ¿sabes? Eso sonó bastante bien. No sabía que pudieras cantar así.
No debería haber sido posible, pero se sonrojó aún más. Kyoka dudaba que fuera saludable en ese momento. Oh. Lo siento, yo. Y así continuó. Su tartamudeo debía ser algún tipo de afección lingüística o algo así. Manejaba el estrés peor que Bakugo, quien era bastante probable que asesinara a alguien si lo presionaban. Kyoka lo dejó divagar un poco. ¿Sabes?, dijo ella, soltando el auricular, eso fue un cumplido. En todo caso, un simple gracias es suficiente. Se detuvo de golpe, el viento se había ido de sus velas ruborizadas, y se desanimó visiblemente mientras digería sus palabras. Gracias, chilló finalmente. Ella se rió. Eso está mejor. Aunque no reconocí lo que estabas cantando. Ni siquiera el idioma. ¿Te importaría decírmelo? Su rubor, que se desvanecía lentamente, reapareció. N no es nada bueno. Yo, quiero decir, es bueno. Pero, quizás no lo creas. Ella puso los ojos en blanco. Déjame decidirlo, ¿de acuerdo? Parecía a punto de llorar. Dioses, qué lágrimas se le saltaron a ese tipo. Era una ópera, dijo débilmente. ¿Ópera? Bueno, eso explicaría por qué no la reconoció. No era una músico clásica, aunque se jactaba de conocer algunas piezas de Bach, Mozart y Haydn. Algo básico. Fue increíble, dijo, asintiendo. ¿Ópera, Nunca había escuchado una antes. De verdad. No parecía creerle en lo más mínimo. Bueno, su autoestima debía estar por los suelos con Katsuki como su amigo de la infancia. Sí, de verdad, dijo ella, sonriendo. Me hizo reflexionar durante casi 2 minutos. Él parpadeó incrédulo y la miró. Oh. Se sonrojó de nuevo. Gracias, no pensé que alguien pudiera pensar así. Ella resopló. ¿Te escuchaste siquiera? No sé cómo suena la canción original, pero sin duda lo lograste. Pero dijiste que no habías escuchado ninguna ópera antes. ¿Cómo era posible que siguiera intentando menospreciarse a sí mismo? Casi molesto. Porque era música. Sé de música y no necesito el original para decir que eras bastante buena. Escandalosamente buena, en realidad. Pero no necesitaba saber que le había hecho temblar los oídos, un rasgo molesto que había heredado de su madre. A veces, la buena música era demasiado buena. Él sonrió, como si su nueva confirmación hubiera quitado la duda de sus hombros. Gracias. Yo, llevo cantando mucho tiempo, en realidad. Kyoka asintió y decidió entrar finalmente en la habitación, arrastró su amplificador y arrojó su guitarra al sofá, para seguirlo. Toco la guitarra desde que tenía 4 años o algo así. Es una especie de tradición familiar. ¿Por qué le estaba contando esas cosas otra vez? Sí, se sentía culpable por espiarlo. Dudó un momento antes de sentarse también él, en el otro extremo del sofá, con la guitarra entre ellos. Yo también, dijo nervioso. Entonces, ¿qué cantaste? ¿Qué escuchaste? Bueno, parte de uno y luego la última antes de que me notaras. Él asintió y sacó su teléfono. El primero era de Turandot, esa es la ópera, el último acto. Es un aria llamada Nessun Dorma, tosió y la miró de reojo. El segundo era solo una canción, llamada Caruso. Eso no suena a japonés, comentó. No entiendo bien el idioma. Y estaba bastante segura de que no era inglés, idioma que ella orgullosamente podía decir que dominaba. Italiano, dijo en voz baja. Sus ojos se abrieron un poco. Maldita sea. Un lenguaje muy musical, Izuku asintió. ¿Sí? Ella se rió entre dientes. Su timidez era algo adorable. ¿Haces algo más aparte de cantar?
Y convertirte en un héroe, por supuesto. Se rió nerviosamente de ella, mirando el estuche de la guitarra que había entre ellos. Yo, no toco la guitarra, pero mamá solía tocar el violín cuando era joven, así que también aprendí. También el piano. Pero eso es solo rudimentario. Añadió apresuradamente. Me vino a la mente algo parecido a un chiste que hizo su padre una vez cuando mencionó el violín. Mientras no toques la viola, estamos bien. Izuku casi se echó a reír en cuanto ella terminó de hablar. Sostuvo la boca con ambas manos, casi doblándose. Respiró profundamente antes de bromear con voz temblorosa. Oh, el flautín. Kyoka también resopló. Está bien, está bien. Eso fue un poco gracioso. ¿Sí? ¿No te gustó que uno te destrozara las orejas? A mí desde luego que no. Distraídamente, se frotó el conector de la oreja. No estuve mucho tiempo en la orquesta, dijo, sonando mucho más a gusto ahora, pero cuando estaba, contuvo la risa, no tocaba la viola. Kyoka se rió en voz alta, aunque rápidamente se contuvo. ¿Es eso lo que haces en tu tiempo libre? ¿Viola bromea? Hizo una mueca mientras otra risa burbujeaba en su garganta. No necesito hacerlo. Jadeó, casi riéndose. Son un chiste en sí mismos. Izuku se rió en su codo, todo su cuerpo temblando. Kyoka se pellizcó la nariz, intentando con todas sus fuerzas no caerse del sofá con toda la risa que sacudía su pecho. ¿Por qué era eso gracioso otra vez? Izuku farfulló algunas palabras en medio de su risa constante, pero ella no entendió bien qué era. Genial, ahora no pudo evitarlo. ¿Qué fue eso? Preguntó, sin aliento. ¿También tocas el contrabajo? Porque ni siquiera pude escucharte. Izuku se cayó del sofá, tosiendo violentamente en su mano mientras intentaba contener la risa. Kyoka tuvo que admitir que su risa en realidad no era tan desagradable. Les tomó unos minutos recuperar el control, pero finalmente se hizo el silencio entre ellos. Maldita sea, Kyoka tuvo que admitirlo, no se había reído tanto en mucho tiempo. Entonces, ¿viniste aquí a jugar? Preguntó Izuku. Tal vez se lo estaba imaginando, pero ahora parecía que él se sentía mucho más cómodo con ella. Bueno, nada mejor que burlarse de los violistas para aligerar el ambiente, ¿no? Sí, de hecho, dijo, aunque casi se había olvidado de ello. Se quedó mirando su guitarra. Luego a Izuku y de nuevo a la guitarra. Chasqueó la lengua. Bueno, era lo justo, razonó. ¿Quieres escuchar? Ya sabes, ahora que te he espiado un poco. No tienes por qué hacerlo. Dijo inmediatamente. Pero, me gustaría, sí, ¿por qué demonios? El corazón de Kyoka empezó a latir un poco más rápido. Eso es genial, dijo, normalmente no juego para otros, pero, bueno, tú me mostraste el tuyo y yo te muestro el mío, ¿cierto? ¿Eso sonó infantil? Porque a Kyoka le sonó realmente infantil. Sacó su guitarra del estuche, casi dejándola caer por puro y repentino nerviosismo en el proceso. Miró a Izuku, quien a su vez parecía incluso más nervioso de lo que probablemente podría sentirse en toda su vida. ¿No era ella la que estaba nerviosa ahora? Bueno, más nerviosa. Y luego casi tocó su guitarra eléctrica sin conectarla al amplificador. Cierto, ella estaba nerviosa. Pero eso era de esperarse. La interpretación vocal de Izuku había sido alucinante. Había sido demasiado buena. ¿Cuánto tiempo había estado haciendo esto? Tal vez 10 años. ¿Era tan buena con la guitarra, o incluso cantando? Genial, así es como uno se vuelve inseguro. Con el amplificador encendido y conectado correctamente, una vez más dudó. ¿A qué jugar? Izuku había estado cantando ópera, entre otras cosas.
¿Le gustaría el rock? No podía intentar bailar al ritmo de Para Elisa de Mozart, ¿verdad? Era presión de grupo. Maldita sea, estaba tardando demasiado. ¿Hay algo que quieras oír? Decidió preguntar, mientras afinaba la cuerda G de oído. En realidad, era un patrón. Se formulaba una pregunta, se sonrojaba y comenzaba a tartamudear. Era algo tierno, pero alargaba mucho las conversaciones. Suspiró y una sonrisa se dibujó en sus labios. Vamos, pide un deseo. Me he colado en tu casa, al menos déjame que nos pongamos a mano. Izuku asintió, aclarándose la garganta. Un Eric Clapton, quizás. Kyoka lo miró parpadeando. ¿De verdad tenía gusto el chico? No era exactamente su tipo de música, pero sabía lo buena que era. Un poco lenta para su gusto, pero ¿qué se podía esperar de un hombre con el apodo de Sloan? Encogiéndose de hombros, puso sus dedos sobre las cuerdas. Tal vez no pudiera ponerle tanto sentimiento a su interpretación, pero aún tenía la habilidad suficiente para tocarla bien. Hizo todo lo posible por olvidar que alguien la estaba escuchando, probablemente con mucha atención. Tocar Laila era un poco cliché, en realidad, pero la canción era terriblemente buena y se pronunciaba con fluidez. Si ella decidía cantar, claro. ¿Debería hacerlo? ¿Qué diría él de su voz? La de Izuku casi le había hecho temblar los oídos, y ella solo había cantado en presencia de sus padres, y eso había sido hace algún tiempo. Kyoka se lamió los labios y miró a Izuku. Estaba completamente absorto, moviendo la cabeza al ritmo de ella. Hasta ahora había estado imitando la voz con la guitarra, pero quizás podría. Al diablo con todo. Ya lo había oído cantar y lo había avergonzado muchísimo. Deteniéndose bruscamente, se tomó un momento para recomponerse y comenzó otra canción, probablemente Soy yo, cuya letra conocía mejor. Tomando una respiración casi temblorosa, comenzó a cantar. Fue fácil dejar de escuchar mientras cantaba, con los ojos cerrados y absorta en la música. Su corazón todavía latía con fuerza hasta la garganta, por lo que casi se atragantó con el estribillo. Y luego, cuando comenzó el segundo verso, casi se sobresaltó y perdió el ritmo cuando la voz de Izuku se unió suavemente a la suya. Era mucho más suave, mucho menos exigente y potente, y con una rápida mirada de reojo, con los ojos muy abiertos, vio que tal vez él estaba cantando inconscientemente, con los ojos cerrados y balanceándose al son de su voz y su guitarra. Se quedó mirando tanto tiempo que se saltó una cuerda, lo que la sobresaltó y la hizo dejar de tocar por completo. El canto de Izuku se detuvo en el mismo instante. Había una especie de silencio incómodo en el aire, la nota perdida vibraba por toda la habitación. Izuku sonrió nerviosamente, sin mirarla a los ojos mientras decía, eso fue hermoso. Ella le dio una palmada en el hombro con el auricular. Caray, no lo hagas sonar tan cobarde. Sin embargo, Kyoka no pudo evitar reírse. Pero estuvo muy bueno. Insistió, sonrojándose nuevamente. Ella sonrió. Gracias, dijo con sinceridad. Ahora que ya terminamos con eso, estamos a mano. Yo, supongo, asintió, juntando nerviosamente los dedos en su regazo. Kyoka se burló. Entonces adivinaste bien. Bajó la mirada hacia su guitarra. Bueno, y supongo que eso fue lo que me pasó. Regresaré para prepararme para la cena. Le sonrió a Izuku. No te quedes aquí pensando en mi don. Él no paraba de murmurar y balbucear tonterías incluso después de que ella saliera de la habitación. Al final, su mal día terminó con una nota alta sorprendente, proveniente del registro vocal superior de Izuku.
no se había dado cuenta antes, pero cuando Izuku no estaba entrenando, murmurando o estudiando, en realidad siempre estaba haciendo algún tipo de música. Tarareaba una melodía, tamborileaba con los dedos contra el escritorio, marcaba un ritmo con el pie. Kyoka sonrió para sí misma. De hecho, él trabajaba a su propio ritmo. Ella lo miró a los ojos varias veces durante el día, lo que de alguna manera era mucho menos estresante cuando se distraía de esa manera, y cada vez que lo hacía, él se sonrojaba locamente, le ofrecía una sonrisa incómoda y miraba a cualquier lado menos a ella. Y en medio de toda la diversión que le dio Midoriya, Kyoka fracasó totalmente en un examen de historia. Mierda. A ella le hubiera gustado culpar a Izuku por esto, pero eso hubiera sido bastante estúpido. Hizo que su estado de ánimo pasara de estar muy divertida a estar muy molesta, por lo que decidió bajar a la sala de pasatiempos una vez más y hacer algo de ruido. Kyoka no lo esperaba, pero de alguna manera estaba mucho menos sorprendida de encontrar a Izuku ya allí, con auriculares puestos y uno de esos extraños entrenadores de mano en funcionamiento con su mano derecha, el teléfono en la izquierda. Kyoka no era una pervertida, así que arrojó su guitarra al sofá y le dio un golpecito en el hombro. Como era de esperar, saltó tan alto del susto que casi se estrelló contra el techo. Hola, dijo ella con una sonrisa perezosa una vez que él cayó a la alfombra en un montón indigno. Oh, oye. Balbuceó, levantándose rápidamente. Se abstuvo de volver a sentarse en el sofá. ¿Qué, qué te trae por aquí? Kyoka reprimió el encogimiento de hombros inicial con el que habría respondido. En cambio, con una sonrisa burlona, dijo en voz baja. Tú. La reacción fue tan divertida como ella había imaginado. Su rostro se puso rojo más rápido de lo que podía dejar caer su teléfono. Kyoka se rió en voz baja para sí misma. Está bien, esto fue divertido. Bromas aparte, dijo ella por encima de sus nerviosos murmullos, he venido aquí para desahogarme un poco. Es decir, para tocar un poco de música. Oh. Eso es bueno. Dijo, saliendo de su murmullo como si lo hubieran golpeado. Bien, ¿sí? Bien, murmuró mientras hacía girar uno de sus auriculares en el dedo. ¿Piensas acompañarme otra vez? No podía ser saludable sonrojarse tanto. Aunque Kyoka tuvo que admitir una vez más que de alguna manera le divertía verlo dudar en busca de una respuesta que no lo pusiera en un aprieto. Bueno, el hecho de dudar en sí ya había hecho eso. Lindo, en verdad. Tranquilízate, Pavarotti. No tienes por qué quedarte. Kyoka había investigado. Sabía que la ópera que cantaba era la más famosa de Luciano Pavarotti, al igual que esa vieja canción que la acompañaba. Había oído la original. Era una pena que el hombre hubiera muerto hacía mucho tiempo. ¿Quieres que me vaya? Esa pregunta la tomó por sorpresa. Pero solo un poco. Una pregunta razonable. ¿Lo hizo? Kyoka se encogió de hombros. No, está bien. De todos modos, no es mi habitación. Simplemente no hagas alarde de tu estúpidamente impresionante voz de cantante sobre mi mediocre actuación y estaremos bien. Se sonrojó mucho, negó mucho su talento, pero aún así se sentó una vez más en el sofá. Estaba empezando a odiar las clases de historia, sobre todo porque era la única materia en la que realmente se le daba mal. No porque fuera mala en historia en sí. No, era que se olvidaba de estudiar para ella. Así que, cuando Momo y Mina se pusieron a estudiar matemáticas esa tarde, Kyoka cogió su guitarra y su amplificador, un montón de apuntes de historia y se dirigió a la sala de ocio. Como era de esperar en ese momento, Izuku también estaba allí. Siempre lo había sido. Siempre lo había sido desde que se mudaron aquí, había dicho.
Sobre todo después de hacer ejercicio, siempre después de la escuela. Kyoka se preguntaba cómo había entrado allí sin que Ochako se diera cuenta o Bakugo gritara al respecto, pero si era honesta consigo misma, realmente no le importaba. Al levantar la vista justo cuando ella atravesaba la puerta con el amplificador, él le ofreció una sonrisa que había perdido gran parte de su timidez con el paso de las semanas. Vaya, casi parecía encantadora. Pero tal vez ella estaba pensando demasiado en ello. Hola, dijo a modo de saludo, agitando uno de sus cuadernos en su dirección. ¿Estás acechando a una pobre estudiante otra vez?, dijo ella, mirando su cuaderno. En un momento dado, había acosado a Momo con un montón de preguntas sobre su Curie de la creación, tanto que la siguió por toda la escuela y seguramente la habría seguido hasta el baño si no hubiera visto el cartel en la puerta una vez que se cerró de golpe en su cara. No. Negó rápidamente, sonrojándose. Ella puso los ojos en blanco. ¿Quién es esta vez? Será mejor que no sea Nejire, porque podría secuestrarte para enseñarte en su morada. La morada era una broma, pero como Nejire usaba su don para volar, había reclamado como suyo un lugar en el techo de Wall que no se podía llegar a pie. Era como si estuviera acosando a niños inocentes. O niñas. Kyoka no creía que eso le importara a la amenaza de cabello azul. Izuku negó con la cabeza. No. Ella no. ¿Quién entonces? Él se movió nerviosamente. Tú, en realidad. Ella le levantó una ceja. ¿Me estás acosando? Debió haber sido bastante bueno, porque ella no se dio cuenta. No. Gritó, sonrojándose aún más. Estaba escribiendo algo sobre tu don. Ah, ¿sí? ¿Qué tenía de interesante su don? Mi don no tiene nada de especial. También lo heredé de mi madre. Sacudió la cabeza y sonrió. Creo que es muy especial. Y también muy fuerte. Y muy versátil. Kyoka se rió. ¿Qué? ¿Estás tratando de hacerme sonrojar con todos esos cumplidos? Ella negó con la cabeza cuando él se sonrojó en respuesta. Gracias, supongo. Pero el tuyo es más fuerte. Él no se retorció ante el cumplido como ella esperaba. En cambio, pareció un poco triste por un momento. Sí, en términos de poder, dijo, un poco apagado. Pero todo lo que tengo es fuerza, tú tienes mucho más. Ahora sí que estaba casi sonrojada. Joder, Izuku, ¿estás intentando cortejarme o algo así? Baja el tono o Ochako se pondrá celosa. No dejó de sonrojarse durante 15 minutos. Kyoka tocó ayuda. Y fue glorioso. Ese día llovía mucho, pero no había sido un día tan estresante como de costumbre. Así que, en teoría, Kyoka no tenía ninguna razón para volver a bajar a la sala de pasatiempos. No era necesario, razonó. En lugar de eso, llamó a su madre, le puso al día sobre sus estudios y le respondió obedientemente que mantenía todos sus instrumentos en buenas condiciones. Luego molestó a Momo para que le hiciera una nueva cuerda y para su guitarra, lo que derivó en una lección sobre el arte de fabricar guitarras y de qué estaban hechas esas cuerdas. Cuando se trataba de este tipo de cosas, Momo, habitualmente tan reservado, se mostraba terriblemente entusiasmado. Kyoka acompañó a Mina y Toro a la cafetería para comer algo, le pateó el trasero a Mineta en una de esas raras sesiones de entrenamiento que All Might tuvo para ellos esa tarde y aprobó su examen de historia gracias a sus estudios con Izuku. Cuando el resto de la clase, menos Shoto, Bakugo e Izuku, decidieron salir a comer fuera, ya que se les permitía salir del local, Kyoka se quedó atrás, de alguna manera no estaba de humor para salir a comer a ese restaurante, el que ella sabía que no era tan bueno como todos decían. Y tocaban música de mierda.
Y a ella no le gustaba esa extraña camarera que estaba allí. Y ella estaba poniendo excusas. Bueno, todo se redujo a que Shoto se fue a dormir temprano, Bakugo entrenó, quién sabe dónde, e Izuku cocinó la cena. Naturalmente ella se unió a él. ¿Qué se está cocinando?, preguntó ella desde el otro lado del mostrador, casi riéndose cuando él dejó caer una cuchara en el cajón del que acababa de sacarla. Oh, todavía no estoy seguro, respondió nervioso. Quizás, arroz. Arroz, dijo con expresión seria. ¿Arroz y qué? ¿El aire que respiramos? Vamos, veamos qué tenemos en el frigorífico. Y así terminó cocinando la cena con él. Arroz, de hecho. Aparte de eso, Kyoka probó suerte con un curry picante que su madre solía preparar. Al parecer necesitaba manzanas y, afortunadamente, había una gran cantidad de ellas en el refrigerador. Izuku mencionó que pertenecían a Kacchan, por lo que Kyoka hizo todo lo posible para usar hasta la última de ellas. Es seguro decir que ninguno de los dos era exactamente un experto en cocinar para sí mismos, por lo que la cocina era un verdadero desastre cuando finalmente terminaron una olla enorme con suficiente curry para alimentar a todo el campus. Creo que quizás hayamos hecho demasiado, señaló Izuku, mirando dentro de la olla humeante. ¿Tú crees?, dijo Kyoka con sarcasmo. Entra, no se va a comer solo. Hizo una pausa. Espero, añadió en voz baja. Así que estaba cenando con Izuku. Bastante agradable, supuso. Aunque él estaba tan nervioso otra vez que apenas comió. ¿Tan malo?, preguntó ella, frunciendo el ceño burlonamente al ver su plato medio lleno. No. Izuku negó febrilmente. Para nada. Es genial. Pero, me preguntaba qué haremos con el resto. ¿No te lo ibas a comer todo?, preguntó ella sonriendo. Se sonrojó. Bueno, no. Kyoka se encogió de hombros y le arrojó un grano de arroz. Podríamos preguntarle a Shoto. Le gustan las cosas dulces, ¿verdad? A Shoto, en efecto, le gustaban las cosas dulces. Parpadeó sin comprender al mirar la olla, cogió el cuenco más grande que tenían disponible y sacó la mitad del curry. Gracias, dijo, asintiendo como un cachorro feliz. Ella casi podía ver las orejas de su cabeza y una cola peluda que se movía con entusiasmo. ¿Qué les pasaba a estos chicos? Aunque, hablando de cachorros, Izuku era, con diferencia, el más adorable, que, en ese momento, parecía sumamente complacido con el hecho de que a Shoto le gustara su comida. Kyoka logró empujar el resto del curry hacia la boca espumosa de Bakugo y lo envió a su habitación, un pequeño adorno de su parte, ya que realmente parecía que podría matar a Izuku por eso, y comenzó a lavar los platos con Izuku, mientras Shoto seguía feliz pero sin comprender masticando su curry, recalentándolo de vez en cuando con su fuego. Mientras lavaban los platos, uno al lado del otro en el fregadero, Kyoka tarareó una melodía para sí misma, le entregó los cubiertos enjabonados a Izuku, quien los secó y, a mitad de camino, de alguna manera se unió a su tarareo. Le sorprendió que conociera la melodía en primer lugar. Sonriendo para sí misma, de repente cambió a algo completamente diferente, cantando en voz baja. Ella pudo ver que sus ojos se agrandaban y que sus manos dejaban de hacer lo que estaban haciendo. Estaba escuchando con avidez. Kyoka sonrió, arrojándole un poco de jabón. Sigue trabajando. Le cantó, guiñándole un ojo. Se sonrojó intensamente y murmuró entre dientes. Sí, esto fue bastante divertido. Kyoka estaba estudiando en la sala de pasatiempos de nuevo, esta vez sobre Loix. All Might era bueno y todo eso, pero era realmente malo explicando algunas cosas.
Dudaba que incluso Momo entendiera la mitad de lo que dijo sobre respuestas rápidas a peligros abstrusos a nivel psicológico de una manera humana. Casi se volvió filosófico. Había llegado allí sin su guitarra y de hecho llegó antes que Izuku, lo cual era una novedad. Encogiéndose de hombros, se puso a leer el libro de texto estúpidamente grueso, 907 malditas páginas. Y se acomodó en el sofá que aún estaba vacío. Ese sofá no era lo más cómodo y realmente parecía que solo Izuku y ella terminaban allí abajo. Eso era algo por lo que Kyoka estaba bastante agradecida en estos días. Sus reuniones más o menos secretas con el héroe nerd residente se habían convertido en una especie de rutina. Una rutina muy agradable, en realidad. Ya casi había dejado de tartamudear con ella, salvo en aquellas ocasiones en las que su lado travieso se apoderaba de ella y ella se burlaba un poco de él, lo que seguía siendo demasiado divertido como para dejarlo de lado. En ese momento, podía entender que Ochako estuviera enamorada de él. Lo cual era casi extraño. Sacudiendo la cabeza, Kyoka hojeó unas cuantas descripciones inquietantemente precisas de métodos de tortura y posibles formas de tratar las secuelas inmediatas cuando Izuku finalmente entró en la habitación. Entró, murmuró para sí mismo, mientras estaba inmerso en escribir algo en su nuevo cuaderno. Solo levantó la vista cuando casi tropezaba con sus piernas. Él le sonrió alegremente, aparentemente feliz de verla. Oh. Hola. Kyoka casi se rió. Parecía un cachorro y definitivamente tenía ganas de acariciar su melena esponjosa. Oye, dijo perezosamente, dejando caer el grueso libro en su regazo. ¿Viniste a preguntar por mi don otra vez? Bien, entonces tal vez fue una compulsión burlarse de él en este punto. No. Tartamudeó, con las orejas enrojecidas. La última vez fue suficiente. ¿Lo fue? Reflexionó en voz alta, recordando cómo él le había preguntado sobre todos los puertos posibles a los que podía conectarse, o había intentado averiguar cómo reaccionaba el conector del oído a una corriente aplicada, que le había hecho cosquillas de forma bastante violenta. Y luego, de hecho, le había tocado el conector del oído. Fue raro, por decirlo menos. Extrañamente íntimo. Pero en esa ocasión en la que ella había aceptado con un encogimiento de hombros, Kyoka no había esperado que él midiera y, sobre todo, le tocara la mayoría de los oídos. Esas cosas eran, en esencia, un manojo de nervios y músculos debajo de una piel muy fina pero resistente. Lo que los hacía un poco, nótese la enorme cantidad de sarcasmo, sensibles al tacto. Más aún si alguien los tocaba, excepto ella misma. Pero su estúpido sentido del orgullo le había impedido admitir que estaba a solo 80 pasos por encima de lo raro, así que se quedó sentada allí, durante casi 10 minutos, y aguantó. Aguantó, bueno, eso hizo que sonara mucho más duro de lo que realmente fue. Solo, desconcertante lo débiles que estaban sus rodillas después. Recordó, después y con las rodillas temblorosas, algo que su madre le había dicho no hace mucho tiempo. Que las orejas de uno eran en realidad un punto muy sensible y que las suyas, debido a su mutación de don, eran aún más sensibles. Esa risa infantil y la mirada que le lanzó a su padre le hicieron hacer una mueca. De todos modos, Kyoka no estaba tratando de pensar en eso. Él había tenido curiosidad, ella había sido abusada. Se burló para sí misma. Solo imaginar a Izuku obligando a alguien a hacer algo era bastante descabellado. Solo mirarlo, con la forma en que la miraba furtivamente, sonriendo cuando lo atrapaba y volviendo a garabatear en su cuaderno, Oye, Izuku. Levantó la cabeza y la comparación con el cachorro se hizo evidente en esos ojos verdes. ¿Sí? Sonaba muy emocionado. Kyoka se inclinó hacia adelante.
¿Estás enamorado de mí? Su rostro se iluminó como un árbol de Navidad. Ella suspiró. Genial. Ochako me va a dar una paliza por esto. Luego se inclinó hacia adelante, lo agarró por la parte delantera de la camisa y le dio un beso áspero en los labios. Listo, dijo ella, apartándose un momento y lamiéndose los labios. Ahora estamos a mano. Obviamente, Izuku no entendía bien lo que estaba pasando. Su rostro se sonrojó aún más, pero su boca solo se abrió y se cerró incoherentemente. Ella le dio unas palmaditas en la cabeza. Ah, su pelo era realmente muy suave. Ese chico era un maldito nerd peludo / cachorro / adorable. Decidiste acariciar como el demonio mi oreja, yo pude besarte. Incluso. ¿Lo entiendes? Después de varios momentos que pasó parpadeando rápidamente, Izuku finalmente asintió una vez. Bien, dijo, recostándose en el sofá y cogiendo de nuevo su libro. Ahora ayúdame a buscar en este libro para poder responder la estúpida pregunta filosófica de Olmiget en clase mañana. Y finalmente, después de minutos de silencio, Izuku abrió la boca con un fuerte y muy confundido Kyoka le levantó una ceja. ¿Qué? Eres adorable, así que decidí probar esto. Hizo un gesto entre ella y él. Luego le sonrió suavemente. Dejando eso de lado, me gustas un poco. Se sonrojó de nuevo, casi luminoso en ese momento. Oh. Gracias. Y yo también. Ella sonrió. ¿Tú también, Vamos. Dame un poco de plus ultra en esto. En ese momento, Izuku estaba temblando. Probablemente era una mezcla de adrenalina, hormonas, euforía y vergüenza absoluta. Pero abrió la boca, después de varios intentos fallidos de decir algo, y soltó. Me gustas de verdad, de verdad. Ah, la honestidad casi la hizo sonrojarse. Aunque Kyoka estaba segura de que tenía las orejas rojas. Sonrió. Vaya, gracias. Si hubieras cantado eso, tal vez te hubiera besado otra vez. A ella le encantó como él realmente parecía pensar en ello. Eso solo le valió otro beso que le frieron el cerebro durante los siguientes 5 minutos. Kyoka no estudió mucho heroísmo esa noche. Como consecuencia, suspendió el examen sorpresa del día siguiente. Bueno, ese fue un intercambio extraño en su libro. Fin.